Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. ¿Cuándo se debe hacer el ayuno intermitente? Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Quiero hablarles hoy de cuál es el momento correcto para uno embarcarse o intentar el proceso de ayuno intermitente. Voy un momentito a la pizarra. El ayuno intermitente ha venido tomando fuerza como método para, no solamente para adelgazar, sino que se puede utilizar para las personas que tienen cáncer. La persona que tiene cáncer pues tiene un problema, porque la célula cancerosa lo que consume es principalmente glucosa. La célula cancerosa solamente puede utilizar glucosa, no puede utilizar grasa. Cuando una persona hace un ayuno intermitente, pues le quita prácticamente la glucosa por un buen periodo del día y las células cancerosas se debilitan, ¿no? Así que se usa también para aquellas personas que le han hecho un diagnóstico de cáncer, pues entonces empiezan a veces a hacer ayuno intermitente, porque de esa forma empiezan a debilitar esas células cancerosas que dependen totalmente de la glucosa. Ahora, el punto aquí es cuándo. Fíjense, como yo me dedico a esto de ayudar a las personas a adelgazar ya hace 20 años, ¿no? Pues he trabajado con más de 200,000 personas que han pasado por los distintos centros NaturalSlim que operan en 8 países. Y con esas 200,000 personas hemos aprendido qué funciona, qué no funciona, qué estaría bien, qué estaría mal. Algo que veo es que a veces veo personas que dicen, no, yo estuve haciendo un ayuno intermitente, pero después de eso engordé. Y ahora estoy más gorda, más sobrepeso que lo que estaba antes del ayuno intermitente. Eso lo vemos constantemente. O sea, que una persona viene y ve que una dieta se pone de moda, qué sé yo, el ayuno intermitente, se mete en eso porque quiere adelgazar, pero no ha preparado el cuerpo para eso. Les voy a decir cuál ha sido la experiencia de nosotros. De hecho, nosotros dentro del sistema NaturalSlim, las personas que vienen a adelgazar con nosotros, pues hay ocasiones en que sí utilizamos el ayuno intermitente, pero lo utilizamos cuando el cuerpo ya está listo para ello. Les quiero explicar, fíjense. El cuerpo como tal, ¿verdad? Pues es un organismo que consta de 11 sistemas. Tiene 11 sistemas. Todos estos sistemas son vitales y todos esos sistemas funcionan automáticos. Eso incluye el sistema nervioso, el sistema de la respiración, el sistema digestivo, el sistema de desintoxicación del hígado. En total son 11 sistemas. Ahora, todos esos sistemas tienen que estar funcionando bien y bien intercomunicados para que ese cuerpo se pueda decir que tiene salud. Si cualquiera de esos sistemas no está funcionando bien, pues simple y sencillamente la persona puede que tenga una pérdida de peso, una pérdida de grasa, pero al poco tiempo va a rebotar. La idea es que cuando una persona trabaja con el metabolismo, mejore la energía del cuerpo. Porque ¿qué es el metabolismo? El metabolismo se define como todo lo que mejora la creación de energía del cuerpo. Cuando el cuerpo tiene energía, pues puede tener buen movimiento, todo su sistema hormonal funciona bien, la persona duerme bien y va a empezar a adelgazar sin pasar hambre. ¿Qué pasa? Cuando una persona llega a arreglar su metabolismo, pues se hace un proceso de recuperar el funcionamiento de los 11 sistemas. ¿Qué incluye? Hay que desintoxicar el cuerpo. Se hace un detox. Porque muchas de estas personas llegan adictos al azúcar, adictos al pan, adictos al dulce, qué sé yo. Lo otro que hace es que se educa. Se educa sobre cómo funciona su cuerpo, qué alimentos me engordan, qué alimentos me adelgazan, cuáles me suben la glucosa, cuáles me ayudan a bajarla, qué tipos de alimentos son correctos en base a mi tipo de sistema nervioso. El sistema nervioso es importante que la persona sepa si es pasivo, si es excitado, porque unos comen carne roja, otros no le va bien con la carne roja y así, ¿no? Lo otro que se hace es que esta persona se le limpia el cuerpo del hongo cándida, ¿ok? Lo otro que se hace es que se le da ayuda con el tema de la tiroides. Gran cantidad de las personas que tienen problemas de sobrepeso, pues tienen problemas de hipotiroidismo.
Pero hay ayudas que se pueden dar a nivel de suplementos, a nivel de alimentación, para que esa tiroides vuelva a funcionar bien. De hecho, funciona tan bien que a veces personas que nos llegan con nódulos en la tiroides, el médico le dijo que no se podía hacer nada con eso y sin embargo esos nódulos se rompen. Se rompen porque en verdad el cuerpo se autorregula, ¿no? Y según se va trabajando con la persona, a esta persona se le dan unos suplementos vitamínicos, las vitaminas, los minerales, que ese cuerpo necesita para que esas células realmente puedan hacer su trabajo completo. Las células necesitan selenio, necesitan magnesio, necesitan potasio, necesitan distintos elementos que si le falta, aunque sea uno solo de ellos, el resto no funciona. Entonces, cuando la persona pasa por ese sistema y ya se le ha quitado sus adicciones, su hongo cándida y demás, y se ha hidratado, pues esta persona ahora va a tener energía. Ya no va a tener deseos de comer dulce ni pan, ya empieza a dormir bien, se le arregla el sueño, ya su estado de ánimo mejora. Ahora esta persona, si después de hacer esto, que es lo que nosotros hacemos dentro de un centro Natural Slim, vamos a decir, una persona empieza a hacer todo esto, empieza a adelgazar, 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 pero llega un punto que encontramos que toda esta persona se paró, ya no está adelgazando más. Una vez que ya hemos hecho todo el proceso de preparar el cuerpo, que ahora es un cuerpo fuerte, donde los sistemas están todos funcionando, pero con todo eso se nos empezó a parar, en ese momento es que nosotros recomendamos el ayuno intermitente. No lo recomendamos antes, ¿por qué? Porque la experiencia ha sido que si una persona se pone a hacer un ayuno intermitente y no ha resuelto todos estos básicos del cuerpo que preparan al cuerpo para el ayuno, no lo va a soportar bien y lo que haga aquí lo va a perder como quiera. ¿Por qué? Porque el ayuno intermitente de por sí no es una dieta. El ayuno intermitente es un sistema de alimentación. Es un sistema de alimentación que establece unos horarios de alimentación. ¿Cuál es el concepto del ayuno intermitente? Que si, por ejemplo, usted va a tratar de, para que el cuerpo empiece a forzar al cuerpo a quemar la grasa, muchas de las personas que nosotros les recomendamos que haga el ayuno intermitente es porque ya hemos descubierto, después de hacer todo esto, que la persona, por decirle un ejemplo, vamos a decir, esta persona llegó con un 36% de grasa en el cuerpo. Nosotros medimos mucho el porcentaje de grasa del cuerpo, que es lo que más nos interesa. Si empezó a bajar, a bajar, a bajar con todo esto que hicimos y llegamos, la persona, hasta un 29%, ¿ok? Ha tomado 7%, es bastante, ¿no? Pero queremos llevar a esa persona a un 25%, ¿ok? Para que realmente llegue a la talla correcta que la persona quiere tener. Nosotros no miramos peso, miramos talla, ¿no? Pues de aquí hasta aquí, que es un trecho bastante largo, esta persona posiblemente aquí tenía una talla de ropa grande, que posiblemente era una talla 22. Una talla 22 es una talla grande para una mujer, ¿no? Acá ya está en una talla 16, ¿ok? Es bastante más pequeña. Pero ella realmente quiere una talla 10, ¿ok? Pues para llegar de la 16 a la 10 es que entonces después de haber hecho este trecho primero, entonces trabajamos con el ayuno intermitente. Porque una de las cosas que el ayuno intermitente es bueno para, ayuda, es para vencer lo que llaman la resistencia a la insulina. Cuando una persona hace todo lo correcto con el metabolismo y tiene progreso y baja de talla, pero llega un momento que ya deja de bajar, ya sabemos que empezó a chocar con la resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina viene como resultado de que por muchos años las células tuvieron tanta insulina, tanta insulina, tanta insulina, tanta insulina, tanta insulina, que las células ahora no la aceptan. Y como no la aceptan, ahora se creó una resistencia. Pues ahora hay que romper la resistencia. El ayuno intermitente es espectacularmente bueno para romper la resistencia a insulina. Porque es un sistema donde usted come, digamos, a las 8 de la noche, ¿verdad? Y se le dice, tiene que estar ahora sin comer de 12 a 14 horas, ¿no? Quiere decir que a las 8 de la mañana ya se cumplieron las 12 horas, pero usted lo va a dejar hasta las 12 del mediodía, que ahora son 4 más, ahora tiene 16. Y algunos lo llevan un poquitito más lejos y lo van hasta las 2 de la tarde y ahora tiene 18 horas sin comer. Cuando usted pasa de 12 o 14 horas sin comer, el cuerpo empieza a tirar para afuera toda la basura. Y una de las basuras que tira es el exceso de grasa. Cuando tira el exceso de grasa, esa grasa se convierte en cetonas. La grasa se descompone en cetonas.
son los componentes de la grasa. Por ejemplo, el doctor Benjamin Bikman nos está hablando en sus estudios que hace sobre la diferencia entre la insulina y las cetonas. Cuando una persona está bien sobrepeso es porque tiene mucha insulina, porque la insulina no deja a la persona adelgazar. Así que toda persona que esté en exceso sobrepeso lo que tiene es mucha insulina. Cuando usted hace ayuno intermitente, correctamente hecho, después de haber preparado el cuerpo, ¿qué va a pasar? Va a empezar a romper la grasa, pero va a empezar a romper la grasa que se convierte ahora en cetona. ¿Qué se descubrió? Que cuando una persona está haciendo ayuno intermitente, esas cetonas, que son pedazos de grasa, salen 30 veces más cetonas a través de la orina que lo que es normal. O sea que la persona orina y va a ver toda su grasa saliendo. De hecho, cuando las personas están adelgazando con nosotros, les decimos, vas a ver mucha espuma en la orina. Esa espuma en la orina es toda esa grasa que está saliendo. Salen 30 veces más cetonas cuando la persona empieza a hacer el ayuno intermitente a través de la orina. Pero también salen 5 veces más cetonas a través de la exhalación. Así que básicamente, en efecto, la grasa suya se desvanece. Se desvanece porque sale hasta a través de la respiración. ¿Qué pasa? Se sabe que calorías que entran menos calorías que salen igual a peso. Esta teoría es falsa. Pero es falsa porque cuando usted está haciendo el ayuno intermitente y demás, esas mismas cetonas lo que hacen es que el cuerpo las utiliza como una fuente de energía para crear más músculo. Por eso es que una persona cuando hace un sistema correcto, arregla su metabolismo y luego usa el ayuno intermitente para romper la resistencia a la insulina, ¿con qué termina? Termina con un cuerpo con mucha más musculatura y menos grasa. Y es un cuerpo bonito y en buen estado. Y eso se los comento porque la verdad siempre triunfa.